al libro de Apocalipsis, al capítulo 17, y vamos a ver el versículo 1 y el versículo 2. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la caída de Babilonia. Tiene que ver con la caída de lo que es la ciudad donde el anticristo va a reinar en los últimos días. Miren lo que yo meditaba, y preste oído a esto antes de la lectura. Yo meditaba en el hecho de que cuando uno lee una profecía bíblica, uno tiene que preguntarle al Señor y decir: Señor, ¿qué implicación tiene esa profecía bíblica para mí en el presente? Diga conmigo, en el presente, ahora, en este momento. Porque usted no puede leer la Biblia en el pasado, ni solamente leerla en el futuro. Es importante leer el futuro porque eso le da seguridad de que Dios está en control de la historia del mundo. Pero también hay que preguntarse cómo se aplica esta palabra en el presente. ¿Qué cumplimiento tiene esa palabra en el pasado histórico? ¿Y qué cumplimiento tiene esa palabra en el futuro? Pero hay que aplicar al presente la palabra del Señor. Y cuando nosotros vemos este capítulo, es el cumplimiento de varias profecías bíblicas que fueron dadas en el pasado. Diga conmigo, en el pasado. Y que tiene una aplicación para nosotros en el presente y se va a cumplir al final de lo que es la gran tribulación. La semana pasada vimos el capítulo 16, cómo se derramaron los últimos juicios de las copas derramadas por 7 ángeles que reciben la autoridad para tocar el mar, tocar las aguas, tocar a los hombres, lo cual no había pasado en concreto. Y ahora vemos en el capítulo 17 la caída de lo que es la ciudad donde el anticristo va a reinar. Diferente al pensamiento de algunos, lo que nosotros vemos es la Babilonia promotora de pecado, promotora de rebeldía, promotora de idolatría, y donde se muestra un espacio también para describir un sistema comercial que dirige el mundo en el cual vivimos, va a caer en su momento dado. Juan recibe la visión de la caída de esta sede donde el anticristo reina, y lo que hace un ángel cuando él se sorprende es que le dice: no te sorprendas. Diga conmigo, no te sorprendas. No te sorprendas, y entonces le explica la visión. Vaya conmigo al versículo 1 de Apocalipsis 17. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hay varias palabras que se utilizan aquí y que describen el espíritu que va a reinar en lo que es la ciudad del anticristo. Se dice la gran ramera. Diga conmigo, la gran ramera. O sea, se habla de prostitución, se habla de prácticas de idolatría, de maldad, de iniquidad, de rebeldía, y se utiliza la palabra la cual ha fornicado con los reyes de la tierra, lo cual implica aquí 2 cosas: que hay una especie de corrupción, que esa ciudad fue llamada de alguna manera a separarse, pero se corrompe, porque le entrega no solamente la autoridad al anticristo, sino también que crea una alianza de manera inmoral con los reyes de la tierra, con un objetivo: oponerse a todo lo que representa Dios en el mundo. Miren la implicación de esa palabra en la época en la cual vivimos. Cuando cayeron varias figuras públicas en pecados graves, por ahí se habla la figura de uno de los príncipes de una de las noblezas de Europa, que está involucrado en prostitución de niños, o está involucrado en pederastía, creo que así se le dice. Entonces, o pedofilia, así se le dice. Pedofilia, pederastía es otra cosa. Pero está involucrado, o le están haciendo un juicio. De repente surge un movimiento que trata de legalizar la pedofilia, porque
O sea, muy sospechoso. De repente nosotros vemos el incremento de las Cortes Supremas del mundo promoviendo los abortos de manera legal. Yo recuerdo, creo que en el año 2008 viajaron a los Estados Unidos unos agentes que venían desde Europa para supervisar que en los hospitales de Estados Unidos se les permita entrar a las mujeres y decir, no importa las semanas de embarazo que tenga, yo quiero abortar, y que no le cobren un centavo y le permitan abortar sin cobrarle ningún centavo. De repente nosotros vemos promoviendo una agenda para reeducar a la población y tratar de convencer a nuestros niños que, bueno, ellos pueden elegir el sexo que tengan o elegir la preferencia sexual. El otro día uno de mis hijos me dijo que uno de sus compañeros era pansexual. Yo, ¿qué es eso? Porque ni yo sé lo que es eso. Digo, explíqueme lo que es. Y bueno, ¿para qué explicarlo? No voy a pasar eso a la sala, usted averígüelo. Pero hemos llegado a un nivel de inmoralidad, de descaro, de deterioro. Aquí se dice que uno de los ángeles le dice a Juan, te voy a mostrar la sentencia que está destinada contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. El mismo pasaje explica que las aguas donde se sienta la gran ramera son pueblos, naciones y lenguas, lo cual nos da una pauta de que está hablando de una ciudad literal. Diga conmigo, literal. Significa que no es algo filosófico, ni simbólico, ni imaginario, ni una figura. Lo que sí se utilizan los símbolos para describir la ciudad, cuando yo digo literal, es que es una ciudad literal. Se utiliza la palabra Babilonia, lo cual nos hace pensar a nosotros en la Torre de Babel. Allí empieza el comienzo de lo que es el sistema babilónico. Génesis capítulo 10, capítulo 11, nos narra que un hombre llamado Nimrod, llamado poderoso cazador delante de Jehová, levanta una ciudad o levanta allí una especie de nación que luego llega a convertirse en lo que es la cuna de varios imperios mundiales. El imperio asirio, el imperio babilónico y otros imperios luego ponen su atención a ese lugar. Ambos imperios desaparecieron en el tiempo y continuando, de verdad, esos imperios, usted sabe que por lo menos ha habido 7 imperios mundiales en el mundo, terminando con el imperio romano. ¿Cuántos los que entraron un poquito a la escuela de historia saben que es así? El imperio romano es el último imperio que en realidad cubre toda la faz de la tierra. En Babel los hombres tienen la idea de hacer una puerta, así se llama, si mal no recuerdo, puerta de Dios, es la expresión Babel. Y tratan de hacer una puerta allí, una puerta en rebeldía contra Dios, y dice, subamos, hagamos una torre y subamos al cielo. Y el término dice Nimrod, que era poderoso cazador delante de Jehová. La expresión delante significa que estaba opuesto al Señor. Y de allí viene el prototipo. Por eso Babilonia representa todo lo que se opone a Dios. Representa la ciudad donde el anticristo va a reinar y representa el sistema que va a dirigir el mundo. ¿Cuál es el sistema que va a dirigir el mundo? Todavía en la época en la cual vivimos se siguen vendiendo esclavos. ¿Usted sabía que una parte de los mariscos que usted y yo nos comemos de Walmart lo traen con mano de obra esclava de los países asiáticos? Gente que lo llevan convencidos de Indonesia, de Tailandia, y le dicen te vamos a llevar a un lado, le quitan los pasaportes, y a veces he leído historias de algunos que llevan 10 años y no han podido retornar, no les pagan salario, le pagan solamente para sobrevivir y le han ofrecido cosas. Mano de obra, eso es Babilonia. Babilonia representa tráfico de esclavos, tráfico de seres humanos. Solamente la idea descabellada de pensar que haya lugares donde tengan mujeres en vitrinas y las vendan como si fueran un producto. Solamente pensar que hay misioneros, estuvimos nosotros apoyando, creo que por más de 7 años, misioneros que estuvieron en el norte de la India,
tratando de rescatar niños, niñas de las casas de prostitución allí. Ese es el espíritu de Babilonia y esto se ha practicado libremente a través de la historia. Nadie ha podido frenar ese espíritu de Babilonia y usted y yo tenemos que cuidarnos del espíritu de Babilonia. ¿Cómo nos cuidamos del espíritu de Babilonia? Cuidado donde se meten nuestros pies, cuidado donde se meten nuestros ojos, porque hay una empresa multimillonaria de pornografía en el mundo. Pornografía soft, pornografía media y pornografía pesada. Ya hasta llegar al punto descabellado de hablar de pornografía infantil, hasta donde no se respeta ni siquiera la dignidad de los niños. Entonces, usted y yo tenemos que cuidarnos de no promover, de no pagar, de nosotros no ser los que apoyamos el sistema ni ver esos creyentes flojos que dicen, bueno, si decidió matarlo, bueno, eso es su problema, yo voto por el sinvergüenza y eso no es problema mío, si no soy yo el que lo estoy abortando. No, usted y yo tenemos que ser responsables, dice amén, ¿verdad? O sea, usted y yo tenemos que ir de acuerdo con lo que la palabra del Señor nos manda. Entonces, los gobernantes que dice que se han vendido a Babilonia, aquí se dice, y nosotros vemos claramente cuál es la aplicación de la realidad de esa palabra. El mundo se dirige hacia un despeñadero, y la Biblia dice que habrá una derrota contra este sistema, contra los que se someten al dominio de la bestia. Vaya conmigo al versículo 3 de allí de Apocalipsis 17. Y dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones. Y en su frente un nombre escrito en misterio. Oiga qué dice, diga conmigo, en misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Preste el oído. Lo más fácil de interpretar aquí es atribuir la identidad de Babilonia a Roma. Eso es lo más fácil. Sería cortar la soga por el lado más corto, decir, este es Roma, porque nadie mató más cristianos que Roma en la historia del mundo. Sin embargo, habría entonces que aceptar que el anticristo va a reinar desde Roma. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que el anticristo va a reinar desde Roma. Aunque se dan algunas aquí pautas que parecen indicar que está describiendo la ciudad de Roma, lo vamos a ver más adelante porque dice que está sentada sobre 7 montes. Yo creo que lo más coherente o lo más sobrio sería decir que aquí Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, lo que representa es la ciudad donde el anticristo va a reinar. Representa a los pueblos donde el anticristo va a reinar. Representa aquí en la imagen los reyes que se van a unir a la coalición de gobierno del anticristo. ¿Cuál es esa ciudad? Diga conmigo, ¿cuál es esa ciudad? En el futuro nos vamos a enterar. No lo sabemos. Eso no se sabe. Podíamos decir que Roma, pero la mayoría, ¿qué vamos a decir? Que Roma va a dirigir el destino del mundo, o que el Papa va a ser el falso profeta, como algunos suelen enseñar. Eso no lo sabemos. Es difícil. Roma quizás va a ser parte de lo que es la corrupción o de las pequeñas rameras que se van a unir al sistema de iniquidad, de pecado, porque lo que el anticristo va a hacer es que va a formar una especie de religión sincrética. Diga conmigo, sincrética. Se lo describo en palabras dominicanas. Se van a juntar el bueno, el malo y el feo.
Eso es sincrético, es una mezcla de religiones diversas, con identidades diversas, con ideologías diversas. Se hablan de pactos que se están haciendo entre católicos y musulmanes, entre cristianos y musulmanes. Se hablan de pactos que se están haciendo entre religiones orientales y un movimiento que surgió en el 2000 que se llama el Movimiento de la Nueva Era, que es una red de organizaciones que están unidas de manera filosófica y que empezaron a proclamar que nosotros salimos de la era cristiana y nos encontramos en la era de Acuario en este momento. Pero todavía el nombre de Jesucristo se sigue predicando. Pero todavía la autoridad del nombre de Jesús sigue cambiando vidas. Y seguimos todavía transformando pueblos, naciones, y el poder del evangelio se sigue extendiendo. O sea que todo esto no ha podido detener la iglesia. Pero aquí se dice que esta Babilonia dice que estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Diga conmigo, mártires. Los que mueren por la causa de Jesús son los mártires. Y aquí se dice el poder que tiene la mujer, dice que está sentada sobre la bestia. Es la misma bestia que aparece en Apocalipsis capítulo 13. Cuando se empieza el gobierno del anticristo, se ve, dice, la mujer sentada sobre ella. En otras palabras, el poder que la mueve es el gobierno, es la autoridad del dragón, de la bestia o del gobierno del anticristo, lo que la mueve, lo que le da motor a esta gran ramera, a esta ciudad superpoderosa que las naciones del mundo van a tener que estar ante ella. Pero si el poder que la mueve, pero ella está sentada sobre la bestia que es el anticristo, significa que de alguna manera tiene el control del anticristo. Y vamos a ver que no lo va a tener por mucho tiempo. Y a lo único que me puede trasladar a mí, y este es el consenso de los estudiosos de las Escrituras, que creen que el anticristo va a reinar desde Jerusalén. Diga conmigo, Jerusalén. ¿Vio dónde está la mezquita de Omar, creo que se llama? La cúpula esa donde todo el mundo va a Tierra Santa, donde tantos los árabes como los judíos reclaman que Ismael murió allí, Isaac murió allí. Ellos dicen, Israel dice, esta es la capital histórica de la nación, y los musulmanes reclaman. En ese lugar, el anticristo probablemente desde allí, desde lo que es Tierra Santa, desde allí va a dirigir. Y nosotros vamos, o en uno de los juicios vemos cómo se produce un terremoto que hace que toda esa zona allí se vuelva una llanura, y con eso va a venir la venida del Señor. Entonces lo que nosotros, si vamos a buscar a Babilonia, no la busquemos en Roma, busquémosla en otro lado. Si va a reinar desde Jerusalén, eso, ¿por qué yo lo digo? Si va a reinar, porque las cuestiones proféticas solo se saben cuando ocurre. Ahora la palabra del Señor nos dice a nosotros, no seamos ignorantes de los tiempos y de las ocasiones que vivimos. Porque ¿qué es lo que hace el creyente? Cuando ve que todo se está cumpliendo delante de sus ojos, se afirma en la fe. Busca más al Señor que nunca. No solamente por el hecho de que lo sorprenda la venida del Señor, sino porque también se contamina, se adentra al sistema de Babilonia que está en el mundo. Nosotros vamos a ver en este capítulo la caída, o estamos viendo la caída de la ciudad, diga conmigo, de la ciudad. Pero en el capítulo 18 vamos a ver la caída del sistema. Diga conmigo, del sistema, de todo ese sistema económico que rige el mundo, todo movido por dinero. El coronavirus, el arma del mismo diablo, el brazo derecho del infierno, porque también es parte del sistema de Babilonia. Ningún gobierno regala nada, usted sabe que no es así. A todo el que le llegó su chequecito de Child Tax Credit, prepárese que lo tienen que pagar back. Gócese, que lo tienen que pagar back, que el gobierno no regala nada. Para los que saben de lo que estoy hablando. Y los, ¿cómo se llama? Los coronavirus test que vienen por ahí, prepárense que eso va a salir de su bolsillo. No se crea que el gobierno da nada.
Es el sistema en el cual vivimos en el mundo. Un sistema todo movido por el dinero. El que tiene dinero se sale con la suya, producto de la maldad que hay en el mundo. Lo que nosotros vemos aquí, mis amados, para no cansarles, es el poder mundial representativo en las 7 cabezas y los 10 cuernos. Lo más coherente es pensar que estas 7 cabezas hablan de reinos, diga conmigo reinos. Hablan de imperios, diga conmigo imperios. Y que los cuernos nos hablan de reyes, dice que van a gobernar con el anticristo y lo van a hacer por un periodo breve de tiempo y le van a dar su autoridad. Cuando hablaban de esto en los años en que yo crecí en la iglesia, la gente decía, estos están locos. Hoy en día tenemos bloques económicos en todos los rincones del mundo. Tenemos un bloque económico aquí en Norteamérica, tenemos un bloque económico en Sudamérica, tenemos los creo que se llaman los tigres de Asia, algo así, o los tigres de, no recuerdo, pero tenemos bloques económicos, países como Singapur, como Tailandia y otros países que están unidos por allá. Tenemos bloques económicos en Europa, tenemos las alianzas militares de la OTAN, tenemos organizaciones todas formadas que en un momento dado van a decir, necesitamos alguien que resuelva el caos que hay en el mundo. Y por eso nosotros lo vemos aquí, lo que se describe la influencia que el poder del gobierno del anticristo va a tener sobre los pueblos y las naciones del mundo. Y se van a convencer de que Babilonia va a ser un problema para la bestia. ¿Y qué van a hacer? Se van a unir. Y dice que se van a unir para ir a acabar con los que adoran al Señor, con los que tienen el nombre de Dios, con Israel. La única democracia en el oriente en este momento es Israel. El único país democrático. Y usted va a ver cómo el anticristo va de alguna manera a hacer alianza con ellos, pero la Biblia dice que esa alianza la va a romper y van a venir contra ella. Vaya al versículo 7 conmigo, vamos a leer y vamos casi a cerrar aquí. La idea es darle un entendimiento del pasaje. Aquí viene toda la explicación de lo que esto representa. Versículo 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Y yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto y era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Deténgase un momento. La bestia era, no es y será. Si usted va al capítulo 13 de Apocalipsis, usted va a ver que el anticristo, a la mitad del gobierno, dice que le van a dar una herida mortal. Un falso Cristo que entonces se va a levantar y van a decir murió y resucitó. Entonces el falso profeta se levanta una imagen, pide que lo adoren porque ese es el Mesías que tanto esperaban los judíos y que el mundo quiere. Y va a hacer milagros y señales delante de los reyes de la tierra y de las naciones del mundo. Y entonces todos le van a prestar adoración. Dice, era y no es y será. Pero ¿será para qué? Para condenación. Será para ser arrojado. ¿Cuándo será condenado? Cuando vamos al capítulo 19 de Apocalipsis, vemos que Jesucristo viene con su iglesia y ¿qué hace? Lo apresa al dragón, a la bestia, al falso profeta. Y dice que los arroja. ¿A dónde los arroja? Al abismo y los deja encerrados allí por 1000 años para dar inicio a lo que se llama el milenio. Vaya al versículo 9 conmigo. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 de ellos han caído y uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 si va a la perdición.
Deténgase un momento. Miren, existe un consenso de que el Imperio Romano, que es lo que se considera como Europa en este momento, está muerto, pero está medio vivo. Usted no nota que Europa cae, se levanta económicamente, cae, se levanta, cae, se levanta, cae, se levanta. Y algunos creen que probablemente el anticristo, el judío, pues tiene que ser un judío, un descendiente de judío, que salga, va a salir probablemente del Imperio Romano. Y el Imperio Romano va a retornar de alguna manera. Entonces, por eso se habla de esto. Vaya al versículo 11 conmigo, vamos a terminar ahí, a cerrar. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora, significa brevedad, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. O sea que está hablando aquí, para que usted no se complique, pues la gente quiere meterle figura y descripción a todos los cuernos y todo lo que encuentra. Está hablando de reyes, diga conmigo, reyes. Está hablando de autoridades, de gobiernos que le van a dar su autoridad al anticristo cuando él esté gobernando y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Porque todo reino, todo dominio, toda autoridad, todo gobierno, todo señorío pertenece al Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Dicen amén? Vamos a leer los últimos 3 versículos y vamos a dejarlo ahí, dice. También me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Quién es la ramera? Diga conmigo, la ciudad donde el anticristo va a reinar. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Cualquiera que sea Babilonia, mis amados, será el prototipo de pecado, de maldad, de iniquidad. Lo mismo que existió en los días de los reyes asirios, lo mismo que existió en los días de los babilónicos, lo mismo que existió en los días de los romanos, que se practicaba el pecado de la prostitución, de la sodomía, el pecado de la idolatría, de toda clase de iniquidad, de tráfico humano, donde se vendía a la gente, donde no había valor por la dignidad humana, donde se quemaba a los cristianos en los coliseos como forma de diversión. Eso es lo que ocurrirá en los días en que el Señor esté a punto para venir a levantar a su iglesia. Y va a venir a buscar un pueblo que esté preparado, que esté esperándolo, que esté despierto, que le esté sirviendo. Yo soy de los que cree que no todos se van con el Señor en el rapto, aunque algunos se van a salvar en la tribulación. Si usted quiere, quédese, yo me voy con el Señor. ¿Cuántos se van con el Señor? Yo no quiero que usted se quede, yo quiero que usted se vaya con el Señor. Cuando sea que suene la trompeta, que usted se vaya con el Señor. ¿Sabe lo que me dijo un hermano el otro día? Me dice, yo creo que la iglesia va a ser purificada cuando empiece una gran persecución. Pero también yo creo bíblicamente, y esto lo he visto en profecía, que hablan de esto mismo, que antes de que empiece una gran persecución vendrá un gran avivamiento sobre la iglesia del Señor. Si ese gran avivamiento viene en esta hora de la iglesia, yo quiero ser parte de ese gran avivamiento. Yo quiero ser parte de los que traen sanidad, de los que traen libertad, de los que ministran la palabra de Dios
a los perdidos, de los que rescatan a otros de la garganta del infierno. Yo no quiero estar fuera de la agenda de Dios y quiero que usted sea parte de esa agenda de Dios para este tiempo y esta hora de la iglesia. ¿Dice amén?